Mañana, 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad. Y como vengo diciendo, desde el comienzo de este mes, hemos tomado el mes de la felicidad. Por eso, en este marzo estamos llevando a cabo diferentes actividades. Y hoy tenemos una actividad súper especial, igual que hace 2 semanas. Hoy toca entrevista a Karma Temba, que es un monje budista que vive en Madrid, en un centro budista. Ya lo voy a invitar para ser más felices en este siglo XXI. Ese va a ser nuestro gran objetivo hoy. Y yo le conocí a Karma Tempa en un curso sobre filosofía budista y pues me gustó tanto que decidí escribirle. Y muchísimas gracias, Karma Tempa, por estar aquí. Muchísimas gracias también a ti por la invitación, claro, muchas gracias. Qué ilusión, estoy muy contento porque creo que vamos a poder recopilar, compartir cosas muy útiles y que no se escuchen, yo creo que habitualmente dentro de la comunidad de los músicos. Por lo tanto, creo que va a estar muy bien esto y estoy muy contento por eso. Muchas gracias. Bien, yo también creo exactamente lo mismo que tú, que será un diálogo así como muy, muy cercano, muy sencillo y que trataremos ideas que a todos algo seguramente nos aportarán. Estupendo. Si te parece, para que podamos contextualizar todo lo que vayamos a compartir Sí, después, am, ¿podrías compartirnos alguna información sobre ti, tu trayectoria, lo que tú consideres que puede ayudar después a entender por qué vas a compartir y vas a poder aconsejar esas cosas que nos vayas compartiendo? bien, pues muy, muy rápida y sintéticamente. Soy monje he tomado la ordenación monástica dentro de la tradición budista tibetana. Y esto sucedido casi hace 20 años ya, a muy poquitos meses de cumplir los 20 años. Y puedo decir que hace 20 años decidí am, replantearme de qué manera quería estar en el mundo y abrir una suerte de paréntesis sin retirarme del mundo, como para poder, desde un diálogo profundo conmigo mismo, a través de una tradición de sabiduría, pues observarme, experimentarme, estar conmigo en una conversación honesta, profunda, cruda, y a partir de esa nueva mirada, desde mí, conmigo mismo, ver cómo me puedo incorporar al mundo de una manera más activa y con una nueva estructura, una nueva mirada, una nueva forma de estar en el mundo. Entonces, además de la formación, los retiros, la experiencia, etcétera, etcétera, pues hoy estoy dando enseñanzas, este doble rol de alumno, porque uno sigue en formación continua y eso es maravilloso, y también como instructor, como de filosofía y de práctica de meditación, pues dando distintos cursos y distintos aportes en distintos ámbitos, entre ellos el acompañamiento en el proceso de final de vida como formador y como voluntario, y esto otro que en general se desprende que un monje budista puede ofrecer, que es la parte filosófica y el modo hábil de la práctica meditativa. Y luego comunicar, que me gusta mucho, por eso he aceptado tan gustosamente contigo esta invitación. Qué bien, me alegro mucho. Aprovecho para comentar que todas y todos que estéis por aquí en el directo, os invitamos a que dejéis un comentario y yo intentaré estar un poco atento para después poder compartirles si hay alguna pregunta a Karma Tempa y si no, pues lo anotamos o creamos otro espacio para poder responder esas cosas que podéis comentar. O sea que os invitamos a que estéis activos ahí en el chat. Súper. Voy a ir aquí al pequeño guión que acordamos, Karma Tempa, para Ujú. poder ordenar esta charla que vamos a compartir. Y una de las primeras cosas que me pareció que desde fuera podía ser útil es hacer como esta pregunta de, ¿es útil? A día de hoy puede ser útil compartir e integrar en nuestras vidas unas enseñanzas
que ya tienen más o menos 2500 años. Sí, totalmente. Y esto es muy común a muchas tradiciones de sabiduría. Su mensaje, su esencia es atemporal. Luego está el contexto histórico que nos ayuda, contextualiza, pero su mensaje trasciende fronteras, épocas, culturas, porque su esencia habla de cosas que nos pasan como seres humanos, desde lo cotidiano hasta lo trascendental. Y esos interrogantes, esos modos de resolver lo que la vida nos va presentando, incluso cuando nos interpela, ha estado a lo largo de de nuestro recorrido evolutivo en todas las civilizaciones. Así que por un lado tenemos una esencia que comunica muy bien con la contemporaneidad. Lo que sí va siendo esa esencia es conversar con lo cotidiano en el lugar que está y con lo contemporáneo. Muy bueno. Por aquí ha habido un saludo. Rosana 2 por Uruguay, un directo internacional. Qué Ujú. bueno. Eh, Ahora un poco para, digamos, poder recibir esa información verídica de una persona que está viviendo desde dentro el budismo, ¿no? Quizá la información que nos puede llegar sobre el budismo puede ser por lecturas o quizá en muchas ocasiones por segundas personas que nos hablan sobre el budismo. Y Ujú. entonces, aprovechando que estás aquí, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Quién fue Buda? Mm. Pues más allá del relato histórico, de los datos biográficos, me gustaría aportarlo de esta manera, presentarlo de esta manera. Porque en el relato biográfico en esa narrativa, hay un mensaje extraordinariamente contemporáneo, por enlazarlo con lo que decíamos recién. Vamos a contextualizarlo en nuestra contemporaneidad. Alguien que nace en una familia con todos los recursos, con todas las conexiones políticas, las de poder, los recursos económicos, que satisface todas tus necesidades de aprendizaje, de evolución y además que sabes que eso va a estar allí por siempre. Pero en un punto, a tus veintitantos años, te presentas cuatro temas existenciales, que es lo que nos han acompañado a lo largo de todo nuestro recorrido evolutivo, y te interpelan y te preguntan si la vida es algo más que producir y consumir, si la vida es algo más que estar en una estructura de poder y perpetuar con todo lo que eso implica tu presencia en ese poder. Cuando el príncipe Siddhartha Gautama se encuentra con la enfermedad, un anciano, la muerte y un sannyasi, un renunciante, alguien que se dedica a la vida contemplativa para poder responderse a esos interrogantes que te trae la vida, pues es cuando decide dejar palacio, es decir, todas las estructuras que a veces pueden retenerte en una evolución espiritual mayor. No estoy diciendo con esto que todos necesariamente debiéramos hacer el recorrido de Buda de dejar nuestra familia, empresa, raparnos y vestir hábitos monásticos. Pero sin duda que antes o después la vida nos interroga y hay situaciones vitales por las que todos o estamos atravesando o las atravesaremos. Estar cerca de lo que no quieres, lejos de lo que amas, y estos cuatro elementos que son como mensajeros vitales que te plantean temas existenciales. Entonces, ese relato del Buda, el salir a buscar tus propias respuestas, en todo caso en un contexto que te da los métodos y te da pues un contexto filosófico, es lo que más me interesa traer como un nexo entre algo que ha pasado hace 2600 años y que está pasando en nuestra contemporaneidad. Excelente. Me gusta mucho esa actualización de Buda. Ujú. ¿Y qué podríamos decir sobre el budismo? ¿Qué podríamos decir sobre el budismo que está de tu lado? Por utilizar casi un eslogan de marketing, un eslogan publicitario, y lo que hace falta es que tú te pongas también de tu propio lado. El budismo está de nuestro lado. En términos convencionales y contemporáneos diría, hay un principio de partida que es el empoderamiento que estará señalando, que en cada uno de nosotros hay una esencia de bondad y de sabiduría que está esperando allí ser actualizada. Así que el budismo comienza señalando esas cualidades extraordinarias que habitan en cada uno de nosotros. Luego se explorará todo aquello que se interpone
a esa expresión de bondad y de sabiduría, que es lo que luego nos traerá felicidad, bienestar, ese punto de templanza para acompañarnos ante las dificultades de la vida y estar presente también en los momentos más amables de la vida, poder encontrar ese punto de equilibrio entre esos dos extremos. Entonces, eso es lo que nos puede aportar el budismo, explorarnos a nosotros mismos y a través de la reflexión y de la práctica, por ponerlo otra vez en estos términos, encontrarnos en nuestras cualidades, salir un poco de la prisión de nuestras habilidades, que eso nos lleva a veces a la comparación, a la competencia y a una búsqueda que muchas veces no hace más que alimentar la insatisfacción y encontrar nuestras cualidades naturales, cerrando esta pequeña idea, como decía el Buda, recuerda la bondad que hay en ti. Ese es el punto mayor. Y me gustaría preguntarte, Karma Tempa, a nivel un poquito más pragmático, ¿en qué consiste? Que digamos que uno cuando empieza a practicar el budismo, ¿qué hace en su vida? Pues lo integras de muchas maneras. Hay un espacio por ponerlo en bloques, que es el del estudio, el de la reflexión y el de la práctica. Pero eso mismo lo llevas a tu vida cotidiana, independientemente que te hayas acercado al budismo ayer o lleves 40 años o 20 años o 30, como en mi caso. Tiene que haber un vaso comunicante entre el escritorio mientras estudias, reflexionas los aspectos ontológicos, metafísicos, trascendentales, emocionales, la gestión emocional, etcétera, etcétera. Luego, cómo lo asientas con el método que es la práctica meditativa en la diversidad de formas que hay, porque la meditación no es algo en sí mismo, es un método que facilita ese encuentro contigo a partir de lo que enseñan las enseñanzas, la filosofía, y que puedas encontrar otra vez ese pozo de bondad y de sabiduría que hay en ti, y luego eso llevarlo a la vida cotidiana. Y allí te encontrarás con una piedra de toque que es la cotidianeidad, con todo lo que eso implica, trabajar con tus contradicciones, con aquello que te interpela, aquello que te agrada, aquello que te atrae, como aquello que te empuja y ver cómo estás con ello. Ese es el punto. Más allá de decir, hay que hacer esto como un manual de instrucciones, como una salida de emergencia que dice, punto uno, todos para aquí, punto dos, haga caso allí. Entonces, no hay una estructura, porque la vida es tan dinámica y creativa que no responde a una estructura. Hay porciones de espacio que te tomas para la contemplación, la reflexión, que es un tema de vital importancia en el budismo, ver cómo lo haces tuyo, si es que así lo entiendes, que algo quieres incorporar, pero a partir de la reflexión. Así que en principio duda, cuestiona, investiga y luego poco a poco ve incorporando algunas ideas. Y luego el punto práctico de la experiencia contemplativa, de la experiencia meditativa. Y la mejor escuela de budismo es nuestra familia, nuestra sociedad, el trabajo, el transporte público, estar en medio del lío, ¿sí? Que la cotidianidad no es una complicación para la práctica espiritual, es la práctica espiritual en sí. Esa es la práctica espiritual, la vida cotidiana. Buah, excelente. Voy a desbloquear el ordenador que se me ha bloqueado mientras estaba aquí escuchando. ¿Qué más? Quizá algo de esto ya has respondido al comienzo, pero ya que lo tenemos aquí, esta pregunta, me gustaría lanzarte de nuevo. ¿Qué encontramos en el budismo que sea útil para ser más felices en el siglo XXI? Mm. Pues paradójicamente lo primero que vamos a encontrar en el budismo es hablar del sufrimiento. Y podríamos, esto parece paradójico, ¿sí? Porque decimos, si vamos a hablar de la felicidad, ¿por qué vamos a empezar por aquí? Y esto vamos a utilizar esa analogía tan común en el budismo. Cuando vas a verte con un profesional de la salud, no pierdes el tiempo. Hablas de lo que te duele, de lo que te pasa, de lo que no funciona. Ese es el punto de partida, porque hay que hacer un diagnóstico. Precisas comunicar con el profesional de salud qué es lo que te sucede, la manera en que te sucede. Así que allí habrá una valoración del profesional, habrá un diagnóstico y habrá un tratamiento. Así que sirva esta idea simple para decir,
Primero, vamos a trabajar con aquello que nos produce sufrimiento y vamos a definir aquello que es sufrimiento, no solo las cuestiones que primero nos pueden venir a la cabeza cuando hablamos de sufrimiento, sino ese punto de incomodidad incluso más sutil y cotidiano. La insatisfacción, no sé qué hacer, dónde estoy, para dónde voy, qué hago, me aburro, no le encuentro sentido a la vida, todo aquello que se interpone a esa expresión de felicidad. Entendiendo la felicidad que no siempre responde de forma exclusiva a eventos que promueves o que te vienen de fuera, sino un punto equilibrado. Eso es lo que te puede dar el budismo, como un calzado muy cómodo para transitar cualquier terreno, el del fracaso, el del éxito, el de la enfermedad, el de la salud, todos los opuestos, pues puedes encontrar allí un suelo en el que asentarte de forma firme, flexible y creativa a la vez. Ese es el punto que encuentro como para compartir con vosotros, contigo. Excelente. Aquí Paquita Martínez plantea una pregunta que quizá lo podemos dejar para otro momento porque nos puede llevar quizá mucho tiempo. ¿Cómo enseña el budismo a erradicar el ego, ¿no? Em, Pero vamos a vamos, traerla como, sí, vamos de allá manera muy entonces. simple, casi como en una fórmula matemática, ¿sí? A mayor amor y compasión por uno y por los demás, menos ego. El ego es inversamente proporcional al amor y la compasión con la que te puedes abrazar, sostener y comprender a ti y a los demás. Excelente. Otra pregunta por aquí. ¿Qué libro recomiendas para empezar a entender el budismo? Un libro introductorio indispensable. Hay uno muy bonito, mira, que hace mucho al tema que estamos tratando, que es En defensa de la felicidad. En defensa de la felicidad está escrito por Mathieu Ricard, que es muy conocido. Él es francés, lleva más de 40 años ordenado como monje, es un extraordinario maestro y además es un maravilloso ejemplo de este nexo de comunicación que hay entre lo tradicional, que hablábamos al comienzo de nuestro encuentro, y lo contemporáneo. Él tiene una formación como biólogo y luego, con los años de su experiencia, ha sido también alguien que se ha prestado para estos encuentros entre la ciencia contemporánea y la experiencia de la tradición contemplativa para ver qué sucede en nuestro cerebro cuando se medita en compasión, en amor, en vacuidad y poder encontrar un mapa muy preciso de cómo cambian nuestros patrones neuronales, cognitivos y emocionales a partir de la práctica. En defensa de la felicidad, Mathieu Ricard. Casi seguro que es de ediciones o de editorial Urano, pero en defensa de la felicidad, Mathieu Ricard. Y Excelente. si Mathieu te causa mucho lío, es como Ricardo, sino Ricard, ¿sí? Rica. Pone en defensa de la felicidad, Ricard, y ya está, ya lo Sí, la hago. encontrarás. Dejaré después en la descripción, en el texto del Genial, vídeo para que esté más a mano. estupendo. Excelente. Si te parece ahora, Karma Tempa, he preparado aquí algunas frases que he extraído de algunos vídeos. Quizá no he podido extraer exactamente con tus palabras, pero a ver qué te parece. Te voy lanzando las frases y si Sí, tú después, si quieres, construyes sobre ellas brevemente, un muy poco bien, contextualizando o dando más sentido o lo que a ti te parezca. Vamos allá entonces. Primera frase. Mindfulness podríamos traducir como recordar, recordar la bondad que hay en ti. sí. Mindfulness es de las primeras traducciones que se hizo de la palabra sánscrita sati y está basado en el Satipatthana Sutra. Sati, atención plena, la traducción más acertada es recordar o recolectar. Recordar no es cuestión de pensamiento de lo que me pasó ayer o de lo que tengo que hacer mañana, sino recordar cuál es tu propósito y cuál es el punto que has elegido como apoyo para tu práctica meditativa. Y recolectar, como recordar, también es aquello con lo que te prometes para cuando descubres que tu mente, en términos contemporáneos, su modo por defecto es la divagación, recuerdas
que tu compromiso contigo mismo ha sido traer una y otra vez la atención, de tal manera que la desatención es lo que te ayuda a cultivar la atención. Cuando recuerdas, ¿sí? Y hay toda la neurociencia de cómo nos puede ayudar, de cómo describe ese punto de cuando mantenemos un compromiso, cómo nos ayuda a recordar y a recolectar nuestra atención. Y el punto mayor es eso, recuerda la bondad que hay en ti. Excelente. Eh, Justo la siguiente frase está relacionada con algo que has comentado, pero quizá lo podemos reforzar, como creo que Sí, puede ser un mensaje muy interesante. Podríamos estar afirmando que a través del reconocimiento de la distracción estás ejercitando la atención, que es variable, no es constante, pero la vas estabilizando gracias al entrenamiento. tal cual. Hay tres frases a través de la historia que nos lo representan muy bien. El Buda hablaba que nuestra mente de mono es como eso, como un simio ebrio sobre brasas ardiendo. Santa Teresa, que me encanta su frase, hablaba de la loca de la casa. Y las ciencias contemporáneas, que el modo por defecto de la mente es la divagación. Cuando te comprometes con mindfulness, es decir, el punto del Satipatthana Sutra, ¿sí? El recorrido del mindfulness contemporáneo, pues magnífico, pero tiene otro recorrido. Yo me estoy refiriendo a lo que es mi tradición budista. Cuando te comprometes a ese ejercicio, te vas a distraer. Y eso es lo primero que tenemos que avanzar cuando vamos a decidir, sobre todo los primeros tiempos, a meditar, que no lo estamos haciendo mal, porque como dice Pema Chodron, si hay algo que podemos usar en nuestra contra, lo usaremos. Entonces nos sentamos a meditar y vemos que todo el mundo está inmóvil y pensamos que somos los únicos que nos distraemos, que nuestra mente va por aquí, por allí. Entonces recordar que eso va a suceder, que el entrenamiento hará que se inviertan los plazos de distracción. Pero el parpadeo atencional va a existir siempre, solo que en los grandes meditadores con mucha experiencia, pues van intercambiándose los tiempos. Cerrando esta idea, entonces, a partir del reconocimiento de la desatención, allí está presente la atención. Entonces, no nos desanimemos cuando nuestra mente vaya por aquí para allí, porque eso es lo que nos sucederá. No puede prestar atención más que unas escasas milésimas de segundo en un principio. Y como cualquier ejercicio, la práctica le va sacando músculo y allí vas teniendo ese hueco de atención de tal manera que incluso con el tiempo y la suficiente práctica vas a descubrir ese punto anterior a la distracción. Excelente. Y se supone que ese entrenamiento en ese espacio meditativo, después esa habilidad será extrapolable a cualquier situación cotidiana. Sí. Y eso está muy bien que lo traigas a la conversación para desmitificar un poco lo que se entiende que es la meditación en el día a día. No es andar como un zombie o estar absolutamente casi de una forma neurótica, estar atento a dónde dejo las gafas. Despreocúpate que las gafas, si no las encuentras, están o sobre tu cabeza o en la nevera. En algún sitio están. Despreocúpate de ello. Lo que es bueno que recuerdes es la bondad que hay en ti. Esa es la distracción mayor de nuestra capacidad de ser amables, compasivos, aunque muchas veces tengamos que expresarnos, y esto es oportuno decirlo, con contundencia. Porque ser compasivo no significa ser un felpudo o el tonto del pueblo que todo el mundo va a venir a abusar de ti. Pero hacemos lo necesario para neutralizar el conflicto y le ponemos un punto final al conflicto, hasta poder evolucionar más adelante a volver a ese conflicto para encontrar un punto de acuerdo. Pero luego en la vida cotidiana es ese espacio que haces en que puedes diferenciar en lo vertiginoso que es la comunicación interpersonal, lo que el otro hace, dice, con lo que tú ves e interpretas, que hay una diferencia habitualmente entre lo que tú me estás diciendo y lo que yo estoy interpretando de lo que me dices. Y ese punto tan rápido, intermedio, cuando no eres, no estás presente en ello, es una matriz de malos enredos y malos entendidos constante. Entonces, ese punto de aquí a ahora, que es una frase que tanto se ha popularizado,
pues llevarlo a todas las situaciones. Porque si aquí ahora nos gusta cuando estamos con la persona encantadora en el sitio ideal y en el lugar perfecto. Pero de aquí el ahora, cuando te han dado un mal diagnóstico de salud, tu pareja te ha dicho que se ha marchado y que si hay pollo te lo calientes porque está en el horno, que tu jefe te dice que no vas a tener las vacaciones o que has perdido el empleo, ese aquí ahora, ¿sí? Es muy incómodo, interpelante. Así que ese aquí ahora también la práctica, la filosofía, el estudio nos ayuda a estar con las adversidades, con los contratiempos, como también con las buenas épocas de bonanza que nos trae la vida. Esa es la práctica meditativa en el día a día. Excelente. Em, Otra frase que me marcó mucho y que me gustó mucho y que no había oído hasta ahora era convertir lo difícil en accesible. Mm, ujú. Sí, sí. Y no se trata de, con esto quiero ser muy cauteloso, muy cauto. No se trata de minimizar o de despreciar los contratiempos de la vida que suelen ser muchos y algunos muy duros. Hacerlo accesible es hacerlo accesible a nuestro corazón. En general, cuando hay algo que nos interpela, hay un proceso casi automático de defensa y nos cerramos y nos bloqueamos. Y es oportuno muchas veces que así, de manera reactiva, lo hagamos. Pero volver a nosotros. En algún punto, aprender a meditar es aprender a estar con las incomodidades. Las primeras, te duele la rodilla, te distraes, la espalda, no quieres estar donde estás. Bueno, ese es un entrenamiento para estar con las incomodidades, empezar a dialogar, a atender una nueva pedagogía con las dificultades y hacerlo accesible a nuestro corazón, porque en la vulnerabilidad está nuestra fortaleza. A veces en el cerrarnos, en el blindarnos, pues allí está nuestra debilidad. Entonces, de manera cautelosa, cuidadosa, de manera incluso sostenida por un entorno a veces terapéutico, familiar, amistoso, el de pareja, el que fuera, pero ir hacia esa suerte de agujeros negros que a veces la vida nos presenta y parece que nos van a devorar y entonces nos marchamos y huimos. Pero las cosas no se solucionan y muchas veces se incrementa el sufrimiento y el dolor. Así que confiar en nuestras cualidades de sabiduría, de discernimiento, de valentía, de entereza, para tener esas conversaciones difíciles con la vida. Bonito. La felicidad está en en lo que ya tenemos. La felicidad está en lo que ya tenemos. Sí, nuestro corazón, nuestra sabiduría, es esas cualidades internas que son como el legado que vamos recibiendo generación tras generación por ser seres humanos. Sin duda que hay contextos, con esto quiero ser muy cauteloso también, que hay contextos muy difíciles. Los periódicos nos traen a diario situaciones muy, muy difíciles. Pero si afortunadamente no estamos en esos contextos tan difíciles, aunque sensibilizados por lo que allí pasa porque nos toca el corazón, y en algunas otras tantas situaciones más cercanas a nuestro día a día, pues confiar en que podemos estar en esa suerte de conversaciones difíciles con la vida en un plano de igualdad. La vida y yo nos vamos a sentar a conversar. Esto es como cuando las parejas dicen, Cari, tenemos que hablar. Así que le decimos a la vida, tú y yo tenemos que hablar, vamos a sentarnos y vamos a dialogar. Y esa es lo que ya tenemos, la capacidad de la serenidad, de abrir un espacio, un diálogo con nosotros mismos, reconocernos, sostenernos, guiarnos, cuidarnos, acunarnos, querernos. Todo eso está presente en nosotros. Solo que hay veces que las circunstancias pues opacan, y estamos viviendo muy cerca de nosotros. Y la invitación es, vive en tu propio hogar, en tu corazón. Ese es el punto de aprender a estar con lo que ya tenemos. Nuestras cualidades extraordinarias, nuevamente sale esta dupla de sabiduría y de compasión. Pues una última frase que nos puede ayudar también a pasar a esa última actividad para cerrar este espacio. Y la frase dice, la mente es el origen del sufrimiento y de la felicidad. En el entrenamiento reside la solución. Sí, sí. Nuestra mente es extraordinaria, es brillante,
la capacidad que tiene de almacenar información, vincularla, todo como ha evolucionado nuestra humanidad, ¿sí? Pero también es fuente de problemas. Y en nuestro día a día lo podemos ver. Nuestra mente es capaz de resolver cuestiones extraordinarias, incluso impensadas. Pero también sabemos por experiencia propia que muchas veces nos trae malos tragos, juega con nosotros, ¿no? Cuando entramos en esos rulos, en esos bucles, en el que vamos reforzando una y otra vez lo que pasó, lo que me dijo, lo que no he dicho, lo que fue, lo que me han hecho, lo que no he hecho, o esas otras situaciones en las que nos despreciamos, nos ninguneamos, esos bucles en los que entramos, esa mente es fuente de conflicto. Una de las pandemias de nuestra sociedad contemporánea es la falta de confianza que tenemos las personas en nosotros mismos, la falta de confianza que tenemos en nosotras mismas, el sentimiento de indignidad, de no sabernos competentes, de no llegar. En una sociedad tan comparativa y competitiva, pues si entramos en esos términos, siempre saldremos perdiendo. Y allí la mente siempre señalará que hay algo que no tienes, incluso el marketing te lo marcará y luego te ofrecerá la solución, o estará poniendo que hay alguien que tiene algo y que te comportarás como un depredador porque entiendes que se lo tienes que obtener o quitar, o hay algo que tú tienes y que lo quieres cerrar y aferrarte a ello para que no te lo quiten. Entonces, el entrenamiento encuentra ese punto medio, equilibrado, la filosofía, la reflexión, la práctica, para escuchar esa voz de cordura que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, y esas otras voces como una suerte de pandilla que nos habita, y a ver cuál es la voz que toma las riendas un poco de la conversación y que entiende y escucha las otras voces, pero las pone tras un proyecto que es un proyecto de felicidad y de bienestar. ¿Te parece entonces, Karma Tempa, que terminemos con un pequeño entrenamiento que sea accesible para las personas que pueden estar viendo esto en directo o en diferido? Estupendo, lo vamos a hacer teniendo en cuenta que esto va a ser una brisa, ¿sí? De lo que es un entrenamiento mayor. Pero vamos a estar unos minutitos compartiendo una idea y luego voy a acabar con un extracto del Sutra de la Benevolencia que yo creo que nos va a inspirar a todos para cuando acabemos nuestra práctica, nuestro encuentro. Así que lo que te invito a ti y a todos quienes nos están escuchando, pues que cerremos los ojos, que llevemos el contacto a nuestro cuerpo, que tratemos de adoptar una postura que más allá de la postura clásica de la práctica de meditación, de los hombros relajados, la espalda erguida, la cabeza asentada, la expresión, y en esto prestemos atención, relajada incluso dulcifícala, dibuja una ligera sonrisa. Y que fundamentalmente la expresión del cuerpo te relate que está contigo, que manifieste que no solo hay presencia, sino también que hay dignidad en esa postura. Siéntete absolutamente digno, siéntete absolutamente digna de ti misma. Siéntete llegando a casa, luego de un largo viaje, y encuentras la felicidad de estar en tu hogar. Invítate a llevar la atención a la respiración. Desde ese punto de conciencia, de saberte habitándote, de estar contigo, lleva simplemente la atención a todo el trayecto de la inhalación y a todo el trayecto de la exhalación. Algo tan simple como esto representa el juego constante de la vida y la muerte, de la interdependencia, de las llegadas y de las partidas, del amanecer y del ocaso, de la atención y de la distracción. Simplemente permanece atento a inhalar y a exhalar. Deja que estos pocos minutos el silencio te adopte. Que con el tiempo habrás de relatarte las mismas cosas de siempre, pero con un matiz de sabiduría que lo convencional y lo tradicional y lo común sea novedoso. Simplemente inhalo y exhalo.
Nuestras meditaciones, una vez expuesta las indicaciones, son en silencio. Pero en nuestro contexto me gustaría agregar esta otra idea. Toda vez que inhalas, encuentra que el mundo te visita, con todo lo que ello implica. Y lo recibes en ese punto de sabiduría y de compasión, ubícalo en el centro de tu corazón, alrededor del corazón físico, donde está presente latiendo la flexibilidad y la fortaleza. Toda vez que inhalas, te visita el mundo. Y toda vez que exhalas, te incorporas al mundo. No huyes ni persigues, simplemente te incorporas. Mantente en ese punto de atención, incluso en el abdomen, cuando se expande y contrae, cuando exhalas y cuando inhalas. Permanece en ese punto de claridad de una forma atenta y relajada al mismo tiempo. Imagina que el mundo habrá de revelarse sus secretos y no quieres perderte de detalle alguno. Simple, sencillo, auténtico, como lo es la inhalación y la exhalación. No hay nada fuera de ello. Todo, absolutamente todo está presente en la inhalación y en la exhalación. Permaneces en ese punto abierto hasta que escuchas como un delicado susurro lo que el corazón de sabiduría y compasión tiene para decirte. Que todos los seres sean felices independientemente de su aspecto y de su forma, débiles o poderosos, medianos o pequeños, largos o grandes de cuerpo, toscos o delicados, los que están cerca y los que están lejos, los nacidos y los por nacer, los que se ven y los que no se ven. Que todos los seres sean felices, que no se desprecien por ningún motivo, ni se dejen llevar por ira o por odio a desear el mal de otro ser sensible. Igual que una madre, igual que los padres que darán la vida por sus propios hijos, ábrase el ánimo rebosante de benevolencia pura con todo el mundo y en todas las direcciones. Arriba, abajo, alrededor, sin odio, sin enemistad, sin reserva alguna. Muchas gracias. Gracias a ti, Karma Tempa. No quiero añadir ninguna palabra más para no estropear este momento. Eh, Gracias de corazón y ojalá tenga en algún momento la oportunidad de conocerte en persona. Me gustaría mucho. Muchísimas gracias a ti y a todos quienes nos han acompañado y lo seguirán haciendo en el tiempo. Un fuerte abrazo. Otra para ustedes. Gracias. Gracias.